Hoy Morena definió que Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación del Gobierno Federal, será la candidata de ese partido para poder contender por la gubernatura del Estado de México. Hay que recordar que en 2017 ella participó también en una contienda por la llamada Joya de la Corona, y en ese momento la contienda se dio con Alfredo del Mazo Maza. En aquel instante, bueno, pues dado estuvo, ganó Alfredo del Mazo. Es momento de definir candidatos. Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué piensan al respecto? Hola Magda, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Víctor, qué gusto saludarte. Este es el tema sobre la mesa. Hace unos minutos, sí, Morena da a conocer que luego de dar a conocer su encuesta, una encuesta que por cierto nadie conoce, sí, la candidata, o digamos esta encuesta define que la actual secretaria de Educación, Delfina, es la candidata para representar a Morena en la jornada electoral del próximo año, precisamente en el Estado de México. Así es que, bien lo decía Magda, el Estado de México es muy importante por el número de electores que tiene, simplemente por la gran cantidad de personas que tiene este estado y que representa el mayor padrón de la República Mexicana. Así es que, bueno, esto es exactamente lo que se anuncia. La pregunta, Víctor, la pregunta es, ¿cuáles son los criterios que están utilizando los partidos políticos para elegir a los candidatos que de alguna forma van a presentar y que alguno de ellos va a ser gobernador del próximo, el próximo gobernador del Estado de México? En un primer comentario. Raúl, a ver, no solo es el padrón lo que significa el Estado de México, es también el bastión más importante del priismo hoy en día y además un símbolo del priismo de toda la vida. O sea, finalmente es de ahí donde surgió el tristemente célebre grupo de Atlacomulco. Atlacomulco. Y que, pues bueno, la historia ya la sabemos. El profesor Carlos Jan González, Peña Nieto, la larga estela de gobernadores y de presidentes que ha dado el Estado de México. Grupo poderoso, Poderoso, a más no poder, claro. Y es el otro punto, el tercero, los recursos económicos que representa el Estado de México, que también, te debería decir, pues son de los más importantes del país, ¿no? En fin, pero bueno, eso es la importancia del Estado de México. Y el otro tiene que ver con cómo jugar. Yo sí creo, Raúl, que dado los tiempos, ¿te acuerdas cuando Fidel Velázquez decía aquella frase que se volvió célebre, que el que se movía no salía en la foto, que en política había que aprender a no moverse para poder salir en la foto? Bueno, hoy los tiempos han cambiado. Hoy prácticamente obliga a que empieces a moverte, pero a la voz de ya, que fue lo que ha hecho Morena. Y dicho sea de paso, no porque sea un partido de mi devoción, sea santo de devoción de este partido, de este movimiento, pero ya van ganando, porque han hecho más ruido y se han adelantado. Ya tienen un candidato perfilado, que es esta señora Delfina Gómez, que es otro punto. ¿Por qué Delfina? Ese sí es otro punto. Pero de que ya llevan el camino, ya lo llevan. Ellos quieren quedarse con el Estado de México y ya comenzaron las elecciones. Así es. Bueno, de alguna forma, a ver, dice Morena hoy en el comunicado que dan a conocer, bueno, es que participaron también en esta encuesta, en esta consulta que no se conoce, no se sabe, que participó Higinio Martínez, Fernando Vilchis y Horacio Duarte, además de Delfina Gómez, la actual secretaria. Sí, de acuerdo a la información, bueno, estas encuestas se definen de esta forma y es Delfina Gómez la que es de alguna forma seleccionada en esta forma poco transparente que ha hecho Morena en este asunto. Y yo tengo dos comentarios al respecto, Víctor, si me lo permites. Bueno, primero, ¿quién es Delfina Gómez? ¿Quién es esta mujer que de alguna forma hoy es, digamos, señalada como la candidata de Morena para el Estado de México? ¿Qué ha hecho a favor de este país? ¿Qué ha hecho a favor de la Secretaría de Educación, a favor de la educación de este país? ¿Por qué los partidos políticos, y hablo no solamente de Morena en este caso, sino de todos los partidos políticos, siguen nombrando candidatos, aspirantes que muchas veces no tienen las credenciales suficientes
presidentes por su trabajo a favor del país. ¿Y a qué me refiero? Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco, como todos lo saben, y precisamente esto fue en el año 2012 cuando fue nombrada presidenta municipal de Texcoco. Que se les vino el escándalo de los dineros esos ahí recogidos a los trabajadores, ¿no? Utilizados con fines políticos, ¿te acuerdas? Ahí está, de los descuentos. O sea, a ver, además del trabajo, que siempre es muy difícil poder valorar y a menos a distancia en trabajo de un presidente municipal, está esta cuestión, estos señalamientos y estas denuncias. Una mujer que le pedía dinero a los funcionarios de Texcoco, sí, les pedía dinero de su salario para de alguna forma meterlo supuestamente al financiamiento de Morena. Algo que es indebido, algo que es un delito incluso, pero que finalmente esta mujer ha venido sorteando dada la relación y el cariño que le tiene el presidente López Obrador a ella. La lanza como candidata al Estado de México, pierde frente a Alfredo del Mazo y ahora de nueva cuenta, de acuerdo a esta encuesta, sale nuevamente candidateada para encabezar Morena. Pero, ¿qué hizo mientras? Fue diputada federal, es actualmente senadora con licencia para irse a trabajar al gabinete con el presidente López Obrador y de ahí precisamente sale como secretaria de Educación. Y la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué ha hecho por la educación en México en estos años luego de sustituir precisamente a Esteban Moctezuma, quien se fue como embajador de México a los Estados Unidos en Washington y ella se queda al frente de la Secretaría de Educación? ¿Mejoró la educación? ¿Bajó el rezago educativo? ¿Se acabó el analfabetismo en el país? Sí, sin embargo, no, nada de eso ha sucedido, Víctor, pero sí se eliminaron escuelas de tiempo completo, sí traemos un rezago mucho más fuerte en el tema de educación y bueno, no hay nada, yo buscando qué es exactamente algo que de alguna forma haya hecho esta mujer que le merezca este premio de irse como posible gobernadora del Estado de México en caso de ganar la constitucional. Fíjate, Raúl, que tocas un punto medular y muy sensible y que desde hace tiempo venimos padeciendo en este país. La gente que llega a gobernarnos se ha distanciado mucho de los gobernados porque no nos representan en ningún momento ni en ninguna situación. Casi siempre llegan a gobernarnos por toda la serie de alianzas, arreglos, enclaves, amistades que se dan en la cúpula, que se dan más arriba. Entre ellos se conocen, se reparten, se colocan, se protegen, se escudan y se van empujando. Pero lejos totalmente de la aceptación ciudadana, que está sujeta nada más a la cuestión mediática, a qué tanto te imponen al candidato, porque esta gente la conocemos por los medios, Raúl, los conocemos por las mañaneras, por la televisión, por los radios, o sea, a fuerza de estar en exposición en medios, es como llegan a meterse supuestamente en el ánimo del electorado, de la opinión pública o del ciudadano, pero que tú conozcas y los avales por su trayectoria, por su sacrificio, por su entrega, por el bien que le hicieron a su comunidad, por logros que hayan tenido que no, ya no son. Si te fijas, todo va en función, incluso ahora, yo lo lamento mucho, en función de la relación que puedan tener con Andrés Manuel López Obrador. Porque ni duda me cabe que detrás de esto no hay encuestas, hombre, ni nada de eso. Es el dedo de Andrés Manuel López Obrador empujando a esta señora, a quien pues le tiene particular aprecio. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero te pongo el caso de Durango, que fue un ejemplo muy claro. Las encuestas gritaban a todas luces que el indicado debía haber sido el alcalde de Durango. De Durango, José Ramón Enríquez. Sin embargo, las encuestas de Morena, que por cierto nunca supimos de dónde ni cómo, apuntalaron a Marina Vitela. Resultado, una oposición total y perdieron rotundamente. Ese es el riesgo, puede ocurrir también allá. Claro, puede ocurrir también en el Estado de México y por eso no me limitaba solamente al tema de Morena, ¿sí? Falta que los demás partidos, en este caso el PRI, el PAN, el PRD, si van a ir juntos, van a ir en alianza, van a ir en forma individual, qué es exactamente cómo van a ir los otros partidos, pero aquí me parece un tema fundamental y que tú lo acabas de tocar. Sí, ¿por qué es importante la elección de Delfina Gómez como candidata de Morena hoy y en este proceso que nadie sabe de estas encuestas como han sido en los últimos días? Porque pareciera que solamente estas encuestas van dirigiendo hacia los
los que traen la bendición, digamos, desde Palacio Nacional. Y eso, de alguna forma, Víctor, para el país, y más considerando que Morena es un partido tan potente, un partido con tanta simpatía, que hoy viene ganando muchas jornadas electorales, para el país es una desgracia ver lo que pasó el domingo pasado, cuando en este proceso interno de Morena para elegir a consejeros, bueno, se dieron, en algunos lugares se dieron con todo, y ahí es donde hace falta esta institucionalidad, ahí es donde hace falta un partido con ideología, con orden, que respete la ley, que respeten lo que ellos acuerden, y no ver precisamente este desorden, porque finalmente, al ser este partido hoy, el partido en el poder, sí definitivamente pone en un escenario muy complicado hacia adelante, sobre todo cuando no se considera o que la ley es la ley, o que se está quitándole desde luego valor institucional a este asunto. Eso es el riesgo que yo veo con esta forma de elegir a estos candidatos, en donde urge que ojalá esto en la próxima reforma electoral se hubiera contemplado, el de irse directamente a elecciones primarias, es decir, en que la misma organización, en este caso el INE, pueda organizar dentro de los partidos políticos una elección primaria bien hecha, bien organizada, transparente, y que ganen los mejores, y que los partidos políticos se esfuercen siempre en proponer a los mejores hombres para que lleguen a gobernar a los mexicanos. Eso me parecería que sería fundamental. Sería de esperar y de desear, pero pues ya ves que la política no siempre son los bienes mayores lo que imperan, ni las mejores formas, y menos en un país como el nuestro, en el que prácticamente la democracia se está apenas construyendo y tiene muchos pasos, tiene más pasos hacia atrás que adelante a veces. Pero en fin, algo que te quiero yo decir, Raúl, esto que dices tú de todo este movimiento que se dio de violento y todo en las elecciones pasadas, la mala... esas manifestaciones. La buena, Morena, es que, bueno, fue una participación importante, 2,5 millones de gente que participó, no es poca cosa. Pero al margen de eso, este tipo de conatos de bronca que vimos, Raúl, ¿sabes qué? Para mí son el preámbulo luego de las tormentas internas que se viven. Porque bien lo decías tú, a ver, ahorita Morena en una encuesta extraña y rara da por ganadora a Delfina Gómez, pero ¿se quedará quieto Higinio Martínez? ¿Se quedará quieto Horacio Duarte o Luis Vilchis? Digo, también tienen seguidores, también tienen gente, y ya vimos que luego en política los que hoy son amigos al rato son enemigos. Claro, y los intereses de cada uno y de los grupos que venían apoyando a cada uno de ellos, porque el tema de esta forma, de esta democracia que tenemos en México, la aspiración al llegar al poder es porque viene acompañada de negocios, viene acompañada de salarios, de puestos, de generación más bien como colocadores de empleo, que es lo que muchas veces llega. Y eso es exactamente muy alejado de esa idea romántica de que llegar al poder para servir a la gente. No, Raúl, sí. No, por favor, eso ya no crees, no crees en nada, Víctor. No, ya, eso ya no. Hoy sabemos que lo que les interesa son las concesiones, los negocios, los proyectos personales, y en el cuarto, quinto lugar, muy alejadito, está el interés social y el beneficio de la colectividad. Primero el poder, después los recursos, después la influencia, y al final, si hay tiempo y recursos, que se nos ayude a nosotros el pueblo. Qué bien lo dibujas, Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl.